Listo. Entonces, acá está, ya los he separado. Acá está la lista de los 23. La idea es que formemos grupos. A ver, 23 entre 5. ¿Sí? 5 grupos. 5 grupos. Sí, 5 grupos entre 4 y 5, ¿ya? 5 grupos. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Bueno, van a formar los grupos. La idea que en la primera etapa ustedes identifiquen, si es posible para este, bueno, ya este viernes es feriado, pero para el próximo miércoles, los planos. Lo ideal es que sean planos de arquitectura para que no planchen o ustedes desarrollen su imaginación, ¿no? Sus criterios y ustedes hagan la configuración estructural. Pero sí, pues venden todo completo, entonces podríamos tomar como cierta referencia la parte estructural, ¿ya? Lo que vamos a hacer es colocarle condiciones regionales de alta sismicidad, como la zona 4 y condiciones de sitio, no las extremas, pero tampoco las de suelo rígido, sino un suelo intermedio, que es lo más probable, para que ocurra mayor demanda en la edificación. Ahora, como se exige muchas cosas en un proyecto, lo que vamos a hacer es formar estos grupos de 4 y 5 personas, 5 grupos en total. Y la idea es que el proyecto termine en planos, ¿no? Y siempre es importante tener idea de cuánto nos cuesta y hacer una especie de metrado rápido, y manejar algunos costos unitarios y tener un estimado, ¿no? Solo de la parte estructural para que sepan al final cuánto les sale por metro cuadrado, ¿no? Y eso les va a ayudar bastante a poder discernir, oye, si yo le pongo un poquito más, imagínate, invierto un 5% más en, en el mejoramiento de la estructura, cuando venga el eventual sismo, puede ser moderado, puede ser severo, la pérdida que voy a tener va a ser mucho menor. Cuando se maneja gestión de riesgo de desastres, por ejemplo, se estima que si yo invierto como 1, dejo de perder como 7. Eso es siempre y cuando consideremos que el sismo va a venir, es decir, que el sismo ocurre. Es claramente evidente que el sismo ocurre y que el sismo tiene una periodicidad. Hay personas, incluso profesionales, que piensan, no, el sismo no va a ocurrir, pero cuando consideran eso, por ahorrar unos 5 o 10% del monto total, bueno, pueden perder el 70 o el 80% o ocasionar que colapse la estructura. Ahora, eso es muy crítico, entonces eh, tenemos que tener mayor énfasis en eso. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta? No, todavía no, eso solamente les estoy comentando, no estoy mostrando diapositivas. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta sobre esto? Cuando hagamos análisis de las horas de desempeño. Generalmente el método convencional de diseño es ¿aguanta o no aguanta? Tienes una carga máxima o una carga última y tú diseñas con las fórmulas que están ¿no? en la literatura y tienes tu resistencia. Tu resistencia y reduces tu resistencia y la resistencia nominal reducida tiene que ser mayor que la fuerza última. Y así diseñamos. ¿Sí? Sin embargo, no miramos el comportamiento global de la estructura. Tampoco miramos mucho lo que hay dentro. Acordémonos que dentro de la estructura no solamente estamos nosotros o los ocupantes, sino está la componente no estructural, hay componentes o instalaciones, y nosotros albergamos cosas, ¿no? Está, por ejemplo, en una vivienda un televisor, una refrigeradora, en la universidad tenemos laboratorios, entonces, cuando ocurre un eventual terremoto o cuando ocurre un evento, digamos, severo, puede ser un tsunami, un viento huracanado, un terremoto, ¿no? Algún peligro natural, tenemos que diseñar la estructura no solamente para que la estructura no falle, sino para lo que esté dentro,
tampoco, dependiendo del tipo de estructura, no falle, o minimizar la cantidad de pérdidas lo más que se puede. Cuando hablamos de pérdidas, ¿sí? Significa el grado o el riesgo sísmico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es reducir el riesgo lo más que podemos. Desaparecer, no podemos. Diseñar para el terremoto más fuerte es técnicamente y económicamente inviable, entonces tampoco. Tenemos que trabajar con márgenes, con probabilidades, y ahí vamos a comenzar nuestro curso. Sí, entonces es importante que manejen costos, por eso también les comento. En oportunidades que he visto, he conversado con algunos chicos que llevan concreto armado 1 cuando uno recién empieza, pues piensa que si yo diseño el fierrito y le pongo así al ajuste, el acero es 2.1 centímetro cuadrado y coloco un acero de 2 centímetros o por ahí, ¿no? Alrededor. Entonces piensan que están economizando. O que de repente diseñan con diferentes fierros, pero al final es más chamba para la parte constructiva y encarece el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, cuando en uno de los primeros reforzamientos que hice trabajando con un amigo, había que mejorar una columna, cimentación y todo esto, ¿no? Y había una columna existente. Entonces, después de hacer los detalles, tratando de que el costo sea mínimo, viene un amigo reciente y me dice, mira Miguel, más barato me sale reemplazar, cambiar, poner columna nueva que mejorar eso. Y es evidente eso, entonces nosotros también tenemos que ver y tener algunos conceptos. En la mayoría de los casos estos se adquieren ya en la cancha, con la experiencia, cuando uno aprende, ¿no? ¿Cuándo es más barato hacer una cosa? ¿Cuándo es más barato hacer otra cosa? ¿Qué procedimiento usar? Entonces, esos criterios se los voy a transmitir durante el desarrollo del curso también. Pero tenemos que tener la mente abierta, que no solamente todo es cálculo. Lo que me sale es lo que es. Cuando uno diseña una estructura, diseña con cierto peligro, considerando que el terremoto, por ejemplo, en este caso, va a ser tal. Pero el terremoto pues, puede ser diferente, puede ser un poquito menos, un poquito más. Hay directividad también, el terremoto puede ser en el sur, en el norte, el vector de aceleración que llega es diferente, la orientación es distinta. Entonces, hay muchas cosas que influyen en la respuesta sísmica. Incluso cuando nosotros usamos las fórmulas que están en el ACI, por ejemplo, o en algunas otras normas, introducimos en la estructura valores de sobre resistencia, que muchas veces desconocemos, ¿no? Nosotros pensamos que nuestros cálculos van a ser o se va a desarrollar esa fuerza exacta, ¿no? Pero no ocurre eso. Y eso es lo que vamos a aprender introduciendo conceptos de comportamiento inelástico en la estructura. ¿Sí? Entonces, para no desviarme, la idea es que ustedes lleguen a ese punto con todo el expediente de estructuras y costos también, pero para no cargarles de trabajo, lo que vamos a hacer es que ustedes no tomen edificios muy grandes, pues de repente me traen un edificio de 25 pisos con 5 sótanos, que podemos hacerlo, no hay problema, pero eso les va a consumir tiempo. Entonces, lo recomendable es que ustedes me traigan un edificio alrededor de 8 pisos, de 8 a 10 pisos, con 1 o 2 sótanos, ¿sí? Para poder diseñarlo. Pero si ustedes pues quieren aprender más, si son empeñosos y quieren hacer esto bien, o quieren aprender bastante, bueno, la estructura que ustedes deseen, ¿ya? Si ustedes también en paralelo desean aprender reforzamiento, o por ahí tienen un profe, tengo una casita que quiero reforzarlo, bueno, también podemos, en la hora de los seminarios, podemos tratar, digamos, dejando una semana a una hora de reforzamiento, y podemos hacer eso también. Es un curso con hasta cierto punto cátedra libre, es decir, podemos tocar todo el espectro de la rama estructural, y eso va a ser pues con el acompañamiento de ustedes. Ya, entonces eso va a ser. ¿Cómo va a ser el procedimiento? El próximo miércoles vamos a tener una prueba de entrada. Esa prueba de entrada vamos a promediarla con la práctica 1. Vamos a tener 6 prácticas, ¿sí? 3 prácticas antes de la fecha de parciales. No hay parcial en este curso. El trabajo escalonado 1 va a ser una semana antes de la semana de parciales, y el trabajo escalonado 2 también una semana antes de los parciales.
¿Ya? ¿Cómo son? Se elimina una práctica, a una práctica, los trabajos no se eliminan, las prácticas tienen peso 1, el trabajo escalonado 1 tiene peso 2 y el trabajo escalonado final tiene peso 4. Cuando ustedes sustenten su trabajo, van a tener una nota de grupo, que es la presentación del trabajo, y una nota de sustentación. Entonces, la sustentación tiene peso doble y la presentación grupal tiene peso 1. Y así sacamos la nota del trabajo escalonado, de ambos. ¿Ya? Entonces, muchachos, ya se deben estar conversando ahora por el chat. Les sugiero un delegado y armar un grupo. ¿Ya? Armar un grupo, por favor. Y de una vez armemos esto. ¿Ya? Las fechas ya las tenemos, ya las he puesto acá. La primera práctica va a ser el 29 de abril. Sí, el 29 de abril es de acá a 2 semanas, la tercera semana. ¿Sí? ¿En qué consiste el estado situacional del proyecto de diseño estructural? Ese va a ser su primera práctica. ¿En qué consiste? Ustedes ya tienen el proyecto, tienen que hacer la configuración estructural, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué consiste su proyecto? Mi proyecto consiste en esto. No, tal uso, tales condiciones de sitio, por ejemplo, identificado, que el SISMIT ha hecho un mapa de microzonificación en esa área, aproximar el tipo o la dinámica del suelo, ¿no? Hacer la configuración, un dimensionamiento inicial y tener un modelo o una construcción tridimensional de cómo va a ser la configuración. Eso va a ser su primera práctica, que va a ser, en esta ocasión, grupal, ¿ya? Hasta que ya vayan acumulando mayor conocimiento. El resto de prácticas va a ser individual. ¿Ya? Cuando tenemos ese tipo de prácticas grupales, lo que ustedes me tienen que indicar es una hoja de actividades, como un anexo. Juan hizo tal cosa, Pepe hizo tal cosa, Julián hizo tal cosa, Carmen hizo tal cosa, ¿no? Entonces ya uno se va haciendo cargo de la parte del trabajo. Sí, esto lo voy a colocar en el aula virtual, no se preocupen. Y también voy a colocar las diapositivas. Entonces lo que me interesa es, mañana ya es feriado, seguramente ya se desaparecen, hacen sus actividades y no conversan, entonces de una vez tengamos claro este grupo, ¿ya? A ver, un voluntario, por favor, para que sea delegado. ¿Quién dijo yo? A ver, chicos. ¿Ninguno? Yo también propongo a Ludwig Cano, Cristian. Ludwig, ¿puedes ser delegado del curso, por favor? Eh, bueno, ya que me proponen, sí, creo que normal, porque no tengo cruce tampoco. Sí podría ser el delegado del curso. Claro, vas a recibir la bonificación del delegado también, así que no te preocupes. Como estamos con los bonos para todos, también bonos para el delegado. Listo, entonces, por favor, ármate un grupo de WhatsApp. ¿Sí? Y Sí, ahorita lo creo y lo paso el link por el chat del Zoom. listo. Y me van comentando, ¿ya? Profe, está perdiendo mi tiempo. Yo no estoy aprendiendo nada de estructura. Espérense, chicos. Primero hay que organizarnos. ¿Ya? Y vamos viendo. Tenemos un aula virtual del curso. ¿Ya? Tenemos un aula virtual. ¿Ya? Entonces yo les voy a invitar a esta aula virtual. ¿Qué solíamos hacer los ciclos pasados? Tener una hoja de este tipo, entonces de repente no alcanzaba tiempo, o por ahí ustedes veían algo, escuchaban hablar algo a alguien, y
y si no podían hacer la consulta en clase, escribían su consulta. Entonces, el día siguiente yo llegaba, abría esta hoja digital y respondíamos las preguntas. Ya, vamos a quitar esto también, que es del ciclo pasado. Vamos les voy a invitar a este curso, a este Drive, ¿no? Además de lo que vamos a subir también al aula virtual. Vamos a revisar el syllabus. ¿Ya? El syllabus es bien sencillo. Vamos a ver conceptos introductorios ahora. Básicamente, analizar la demanda sísmica, ¿no? Criterios de curva de capacidad, tipos de análisis estructurales que hay. Luego vamos a ver criterios de configuración estructural. Ahora, esto está en el syllabus, pero estoy completamente seguro que soy chicos súper inteligentes, entonces esto podemos hacerlo más rápido, cosa que damos espacio a ya la parte última que me interesa mucho que sepan. Un compañero de ustedes comentó que se había metido a un curso. A mí, no es que me moleste, sino me pongo a pensar y digo, si ustedes pueden aprender estas cosas de sus profesores que están en la universidad o en la facultad en este caso, que son cosas, digamos, de fuente directa, porque no investigan el doctor Zavala, el ingeniero Proal, el doctor Scaletti, el doctor Piqué, ¿por qué después se tienen que inscribir a cursos donde pagan un montón de plata cuando pueden aprender esto acá? Eso es lo que ¿no? me descuadra. Entonces, la idea, chicos, es que ustedes le saquen mucho provecho a este curso y veamos, ¿no? Estos temas que me interesan bastante. Análisis sísmico por desempeño. En alguna conferencia ya hace 5 años seguro, más o menos por ahí me invitaron, ¿no? Di una charla de los temas que estaba haciendo y estábamos haciendo las preguntas, luego había un coffee break, voy tomando mi cafecito con sándwich, conversando con algunos colegas y se me acercan un grupo de alumnos. Y este grupo de alumnos me habla de cosas muy interesantes y yo les pregunto, y chicos, no eran de la uni, eran de una universidad privada. Y les digo, ¿y eso de dónde han aprendido? Ah, nos enseñan en la universidad. Y yo me quedé, ¿por qué eso no enseñamos en la uni? Entonces, introduje el tema pues, de análisis no lineal, que recién se ve en temas de posgrado. Entonces yo digo, ¿por qué no aprenderlo ahora si es un curso de taller? Casi, casi debería ser como un curso de posgrado, porque ustedes ya han llevado los cursos básicos de estructuras. Entonces, me gustaría darle mayor énfasis a estos temas si ustedes me lo permiten. ¿Ya? Eh, qué más vamos a ver? Vamos a ver criterios para la evaluación estructural. Acá tangencialmente se va a ver análisis de la vulnerabilidad, también ensayos destructivos y no destructivos que se hacen para analizar la resistencia de los materiales, la vibración de los edificios, ¿no? Los periodos naturales, periodos amortiguados. Hay sistemas cualitativos también que vamos a ver. Y hay un método que no está con su nombre propio acá, pero me gustaría tratar, y bueno, sí lo estoy tratando, que son sistemas de monitoreo de la estructura, o sistemas de monitoreo de la salud estructural, que es lo que tenemos en la facultad. Si ustedes se acuerdan, no han paseado por el pabellón G o el pabellón central, van a ver unas cajas azulitas que están protegiendo los sensores o los acelerómetros que tenemos ahí. No, esos sensores los tenemos en el edificio aislado, tenemos en Prevaliati, en otros edificios, por ejemplo, en la región San Martín, ¿no? Y próximamente van a estar en otros edificios. En el SISMI estamos haciendo un proyecto súper interesante que lo voy a compartir con ustedes para que sepan de primera mano lo que se está haciendo en el país. ¿Sí? Afortunadamente, también les comento que integro el Comité de Sísmico, la E030, y también la Red Nacional de Alerta Temprana. Entonces podemos hablar de esos temas y también les puedo informar de primera fuente qué es lo que se está haciendo en el país. Entonces,
Y si no lo sé, yo les aseguro que voy a saber quién lo sabe. Entonces, y podemos invitar a alguien que nos dé una charla de alguna de sus especialidades. Así que por eso ustedes sienten la libertad de que van a aprender todo lo que necesitan en este curso. ¿Ya? Y ya, ¿cómo van con los grupos? ¿Ya podemos armarlos? A ver, vamos, delegado, ¿cómo está tu grupo? A ver, el delegado es acá, Cano Pacheco. Vamos a colocar acá delegado. Ya, delegado, usted va a ser grupo 1, ¿ya? ¿Quién más integra su grupo? Uy, ya desapareció el delegado. Cano, ¿me escucha? No, sí, sí, sí estoy presente, doctora. Sí, yo sé que estás presente, pero responde, pues, Cano. ¿Quién más integra tu grupo? De los compadres de la UNI. Estoy todavía, creo que viendo recién. Ya, bueno, vamos a dejarlo por ahí. O alguien que ya tenga el grupo. Ingeniero, Sí, ¿sí me escucha? sí. Sí, bueno, yo he coordinado con mis compañeros y ya tenemos un grupo. No sé si le Ya, puedo... Ajá. claro, entonces vamos a dar la número 1 al grupo de ahí. ¿Qué más? A ver, díctame. Ya, García Sánchez, ajá, en la fila Ya, 14. También Montenegro, Montenegro Martínez ya. y Morocho Villalta. Morocho Villalba. Sí, un momento. Escudero también, ingeniero, Ah, en el grupo. Escudero. Escudero. Ya. Sí, somos 5. Listo. Vamos a ver. Ya, ¿algún otro grupo? Ahora vamos. Adriana. Adriana, buenos días. ¿Ya Buenos tiene días, profesor. grupo? Sí, sí, sí tengo grupo, pero no, todavía no somos 5. Ya, no hay problema, lo completamos ahora. Bravo, ¿con quién? Con Cañari Cañari, y con Cárdenas. Cárdenas, listo. Potenciales miembros de este grupo. ¿No? Ya, vamos con el siguiente. Jan García. Ese bolsillo de qué es, ¿ah? ¿Es tu apellido, tu chapa? No está. Ya, vamos con Enzo Cárdenas y está. ¿Y quién más? Carlos Francisco Quispe Leguía. Quispe Leguía. A ver, señor, ¿tiene algún miembro más en su grupo? Grupo 3. Carlos Francisco. Ah, sí, sí, doctor. El delegado Cano Ya, eh, y Noah Cayo, ya. eh, Villegas, Villegas. Condemaita. Ya, Sí. ya. Y a ver, vamos con el grupo 4. Y ahí luego ustedes completan el grupo. A ver, está Diego Sotelo. Diego Sotelo, buenos días. Buenos días, ingeniero. Estoy ahorita buscando integrarme en un grupo. ¿Qué grupo? No, más bien sin grupo quisiera integrarme. Ya. A ver, vamos con Guamán Natividad. Guamán Natividad.
Todavía estoy viendo los grupos, ingeniero. Ya, vamos a retomar esto al final de la sesión de clase, ¿ya? Pero sí, mejor de una vez formemos porque si no se disparan Pero, y se ven hasta el otro miércoles. ingeniero, Sí, yo hasta el momento soy grupo con Alexis Ventura, ¿qué Jean-Paul grupo Pérez. es? Jean-Paul Pérez. ¿Qué grupo es? 4, me imagino, ¿no? Jean-Paul Ya. Pérez. Ya. Tres. No, no, con Alexis Ventura. Ah, ya, 4, con Ventura. Listo, Ah. gracias. Ingeniero, buenas. Hasta ahora también somos 2 en el grupo, Quiroz, con Mayra Guerrero. 5 y Mayra Guerrero. Acá está. Listo. Ya están los 5 grupos, entonces ya saben con quién conversar. Vamos a comenzar la clase, entonces. Sí, vamos a ver, bueno, la unidad del curso, vamos a integrar conocimientos de análisis estructural y diseño. Principalmente en concreto armado porque el diseño en acero se enseña lo básico, ¿sí? No es que sea poco, simplemente que faltan más conocimientos para poder tener, ¿no? Para poder analizar y diseñar propiamente estas estructuras. Las competencias del curso son analizar estructuralmente las edificaciones bajo ciertas condiciones de carga. En esta parte del mundo lo que más nos afecta son los sismos, entonces vamos a dar énfasis a eso. Vamos a aplicar las normas, los reglamentos de edificaciones, no solo nacionales, porque generalmente lo que pasa es que, por ejemplo, el ACI, nosotros usamos el ACI de tal año, lo que hace es una adecuación a nuestra norma, pero antes de que el ministro lo firme, ya salió una nueva o 2 versiones nuevas del ACI y ya estamos desfasados. Lo mismo ocurre en estructuras de acero, ¿no? Con el AICC, el RFD, entonces vamos a darle miradas a normas internacionales, ¿ya? Y vamos a ver el diseño de los elementos, ¿no? Sometidos a flexión, corte, torsión, flexo, compresión. Y en la competencia adicional que vamos a analizar de manera no lineal o inelástica, no solo los elementos, sino las estructuras. Ya, básicamente, el diseño de las edificaciones, todavía tenemos el concepto tradicional, que el arquitecto da un primer esbozo de cómo va a ser la estructura, ¿no? Viendo, por ejemplo, volúmenes, funcionalidad, entre otras cosas, tiene que saber un poco de todas las especialidades, incluyendo la gestión de riesgo de desastres también, para que luego el ingeniero estructural pueda plasmar mediante una configuración estructural, y bueno, de ahí ya vienen las especialidades casi trabajando en paralelo hasta que llega un proceso y compatibilizan todo eso. ¿Y por qué les digo tradicional? Porque ya desde hace algunos años, con la integración de los sistemas de cómputo, se ha armado una plataforma llamada BIM, que es Building Information Model, que significa que nosotros podemos usar una plataforma con varios programas donde una modificación en arquitectura pueda resultar en un cambio en el análisis, y esto se haga de manera, pues, no automática, pero sí de una manera más rápida. Si eso le sumamos ya que existen paquetes de cómputo, como por ejemplo el Python, que es muy popular, nosotros podemos construir script y en vez de estar dibujando una línea, imagínate que analices o modeles el paraboloide del departamento de estructuras. Entonces, no, ya lo único que haces es construyes a través de la ecuación y construyes la malla que va a ser luego analizada por un shell. ¿Cuál es el procedimiento actual? O bueno, ¿qué hacemos? Porque no, todavía hacemos esto. En algunos casos es usar el AutoCAD, ¿no? El AutoCAD, hacemos un elemento área, luego exportamos o importamos desde los programas y ya tenemos la estructura, ¿no? Pero con estos sistemas nuevos ya podemos incluso hacer ¿no? Introducir nuestros algoritmos, los scripts o los códigos, y poder modelar el edificio, incluso hacer análisis complementarios, ¿no? Para no estar haciendo clic uno por uno, sino tenemos el set de datos y manipulamos esa base de datos con algún programa y ya sabemos
tenemos el análisis automático y todo, ¿no? Ahora, esto lo que ocasiona es que muchos de ustedes o muchos de los profesionales piensen que el hecho de saber manejar estos programas los haga ingenieros estructurales o diseñadores, ¿no? No tiene nada que ver. Para nosotros poder manejar estos programas, si queremos hacerlo bien, necesitamos tener fundamentos de ingeniería estructural, ¿no? Si es de la rama de ingeniería sanitaria, saber ingeniería, ¿no? Esas ingenierías también. Ingeniería en redes, entre otras cosas. Ahora, lo que esto nos ayuda es a poder no solamente ver o compatibilizar todo, ¿no? Sino también hacer una simulación de que cuando se vaya a construir, no cometer la mínima cantidad de errores. Y si en el camino, por ejemplo, imagínate, estás construyendo un edificio y se te dispara el precio de tal material. O de repente viene y se introduce en el mercado un sistema innovador de losas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa comúnmente en los edificios? Uno diseña una losa maciza, losa aligerada, y luego para acelerar compras una prelosa, un sistema en carga colaborante, un sistema, llamémosle, no convencional. Y bueno, ¿qué haces? Actualizan el proyecto y esto te mandaría, oye, modifica el plano tal, tal y tal, pero usando estas plataformas ya todo se hace sumamente rápido. Es más, en 2019, el ministro, que es conocido nuestro, firmó, afortunadamente, que ya los proyectos del Estado no se hagan a la antigüita, sino ya migren a estas nuevas tecnologías que van a hacer un uso eficiente de recursos también. Y cuando tenemos toda la información más transparentada, hay menos posibilidad de indicios o hechos de corrupción, ¿no? Oye, que ya los cementos se lo llevó a otra parte, o que los materiales no llegaron, o que el taller tal. Entonces, todo este manejo de la información más transparente nos va a ayudar a usar de manera eficiente los recursos, ¿no? ¿Qué significa? Que en vez de construir, no sé, 10 edificios, podamos construir 12 o 15 edificios. Y eso nos ayuda bastante. Desde el punto de vista arquitectónico, me voy a disfrazar, aunque no me guste un momento, de arquitecto, ¿no? Se tiene que tener conceptos volumétricos en diseños nuevos. Por ejemplo, una experiencia que tuvimos para hacer reforzamiento en colegios, ¿no? Los colegios famosos 780, que muchos de nosotros hemos estudiado seguramente ahí, ¿no? Lo más fácil de ingeniero es, me planto ahí una placa, rigidizo todo y ya está. Pero si un arquitecto observa eso, oye, ¿dónde está la ventilación y la iluminación? Ya, entonces le ponemos, viene el arquitecto, el estructural, dice, ya, le ponemos más ventilación y más iluminación artificial, ¿no? Y luego viene el eléctrico. Y esa carga eléctrica no está acondicionado a ese edificio, los cables son antiguos y el tablero hay que modificar todo. Entonces, alguna propuesta tiene que mirarse de manera global cuánto va a afectar. Y es más, nosotros no diseñamos la estructura solamente para que resista, y es una deficiencia que tenemos. Nosotros pensamos que, oye, vamos a diseñar por resistencia nuestros edificios, y ya está, ya, cuando haya el terremoto no se va a caer. No es solo eso, sino analizar las condiciones de serviciabilidad y de confort. ¿Qué se refiere a serviciabilidad? Que cuando esté operando el edificio no haya flechas muy grandes en las vigas o en las losas, para que no se dañe la componente no estructural, o para que el mismo elemento no esté fisurado, ¿no? El hecho de que se fisure un elemento no significa que la estructura esté por colapsar o esté seriamente dañada. Significa que puede haber contracción del concreto, algún otro mecanismo o patología. Pero sí lo que hace es causa ansiedad en el que ocupa. Y nosotros como ingenieros civiles tenemos la misión de construir infraestructura para desarrollar las actividades de manera óptima. Y en el caso de un eventual evento extremo o demanda extrema de carga, el edificio sea suficientemente capaz de no colapsar y en función a los servicios que se prestan dentro, poder controlar el nivel de daño. Esa es nuestra misión, ¿no? Entonces es importante tener un análisis de todo lo que va a pasar.
Adicionalmente, se ha incorporado en los últimos años la especialidad no solo de seguridad, ¿no? Sino también de gestión de riesgo, que significa tener planes de contingencia. ¿Qué pasa si dentro de imagínense, un colegio, un hospital o una fábrica, falla tal cosa, o tal cosa, o tal cosa, dónde va a ser la ruta de evacuación, cómo va a evacuar las personas, ¿no? Tener esos conceptos claros cuando uno hace un proyecto nuevo. Sí, entonces tenemos que hacer una suposición de la integridad del edificio. A veces nos metemos tanto en diseñar los elementos que nos olvidamos del comportamiento global. El hecho, por ejemplo, de que una columna falle porque de repente hay una torsión, hay una concentración de esfuerzos, o se dañe de una manera moderada o severa, no significa que el edificio va a colapsar, o no significa que el edificio de manera global está seriamente dañado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, en la medida de lo posible, tener la mayor simetría o regularidad posible en el edificio para que no ocurra eso. Ahora, debido no solamente a la arquitectura, que supone pues una estética claramente marcada, ¿no? Con cierta forma de los edificios, sino por la limitación de las áreas que se ofertan en ciudades como por ejemplo Lima. Si ustedes observan Lima, no hay edificios que sean totalmente rectangulares o totalmente cuadrados, ¿no? Existen edificios pues, que son de forma trapezoidal o un polígono medio raro, porque ese es el espacio que se oferta. Y ahora viene también la limitación con las juntas de separación, que ya vamos a conversar con detalle cuando comencemos este tema. Sí, entonces vamos a suponer conceptos globales, pero también vamos a introducir, cuando hagamos el dimensionamiento de los elementos, cómo podemos traducir la carga global a una carga del elemento. Entonces vamos a tener que asumir hipótesis, como por ejemplo una distribución uniforme de las cargas que se transfiere de las losas a las vigas y todas las columnas, y podemos hacer subestructuras, idealizar subestructuras con ciertas condiciones de frontera para poder hacer análisis sencillos y dimensionar los elementos, ¿no? O hacer verificaciones rápidas. ¿Por qué? Porque a veces podemos creerle enteramente al programa y a veces el programa o hemos dibujado mal o hemos supuesto condiciones de frontera no erróneas, o de repente nosotros al dibujar, no hemos llevado las líneas o las áreas al nudo, y nos sale ciertos números y ya no vemos y procesamos todo y listo, está el diseño. Pero si no vemos que las fuerzas internas tengan sentido, nos vamos a meter en serios apuros. Entonces siempre es bueno hacer un cálculo chiquito a mano o ver la lógica de cómo se desarrollan las fuerzas en los elementos. Otra consideración son las cargas de volteo, ¿no? Nosotros, si tenemos edificios esbeltos o altos, lo que podríamos encontrar es una componente de volteo fuerte. Podemos también suponer que va a fallar la cimentación, ¿no? Por ejemplo, si se levanta, nosotros en el modelo lo que consideramos es que está empotrado. Entonces, si está empotrado, nosotros consideramos pues, que toda la cimentación va a tomar carga. Pero en este caso, cuando hay el up, se llama, si ustedes quieren buscar, uplift, esta cimentación está desconectada y se va a concentrar todo en esta cimentación. Entonces, la pregunta es, si yo he modelado todo esto, ¿me va a aguantar esta condición? ¿No? Entonces, cuando ya tenemos estructuras que tengamos la sospecha de que podrían estar predispuestas a estos fenómenos, ya vamos a introducir otro tipo de análisis, como por ejemplo interacción suelo-estructura, ¿no? Podemos hacer desde el punto de vista estático, ponemos unos resortes en la cimentación, ¿no? Ya si hacemos un análisis dinámico, pseudodinámico, deberíamos introducir también, porque el suelo tiene amortiguamiento. Entonces, es importante ver esos temas también. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Sí, y otra cosa importante es la distribución de las fuerzas,
¿no? Por ejemplo, el viento tiene una fuerza, una distribución. El sismo tiene otra distribución. El tsunami, cuando impacta contra el edificio, tiene otra distribución. Si nos concentramos en el mismo edificio, acordémonos de las formas modales, ¿no? La distribución de la fuerza tiene casi la forma del primer modo multiplicado por la masa. Ahora, si decimos que el modo es la deformada o representa la deformada del edificio, ¿qué pasa si hay una irregularidad en altura y la deformada ya no es como el primer modo, sino nosotros pensamos que el primer modo es así? Ahora, la reformada real, si hay ¿no? Imagínense un piso intermedio débil, de esa forma, entonces, nosotros consideramos una distribución de fuerza basada en esto, pero realmente en la estructura vamos a encontrar esto si utilizamos una irregularidad en altura, o si hay irregularidad en altura. Entonces ya la forma va a cambiar y eso no se consideró en el diseño. Entonces eso tiene que, ¿cómo se corrige? ¿Qué se hace? Eso vamos a aprender. Hay procedimientos que se llaman procedimientos de pushover adaptivo, que en cada paso de la aplicación de la fuerza se analiza la deformada del edificio y se reconstruye la distribución de las fuerzas. ¿Sí? Ahora repito, esto no es que suceda en todos los edificios, sucede cuando hay una irregularidad en altura. Por eso que nosotros debemos minimizar o anular las irregularidades en altura. Por eso que no es deseable en condiciones de sismicidad moderada a sismicidad extrema, como en nuestro caso. ¿Ya? Si ustedes tienen consultas, por favor, en cualquier momento escriban por el chat o levanten la mano. Sí, bueno, ya les había hablado de simetría. Vamos a ver un enfoque general de las estructuras. Tenemos el peligro que está latente, ¿no? El peligro, seguramente esta diapositiva ya la han visto, pero vamos a volver a explicar. Tienen el peligro que está el sismo, tsunami, inundación, huracán, que llamamos peligro o fenómeno natural. Pero también hay fenómenos antrópicos o peligros antrópicos, ¿no? Explosiones, impactos de vehículos, impactos de aviones, imagínense las Torres Gemelas, que deberían preverse dependiendo del uso de la estructura. Entonces tenemos el peligro ahí. Tenemos la exposición, que es la infraestructura, las personas, las pertenencias. Entonces, tenemos esos dos conceptos claros. Entonces nosotros tenemos que diseñar. Tenemos las condiciones, en el caso del terremoto, regionales, si lo queremos traducir a un parámetro, el parámetro Z, y tenemos la exposición que nos da las condiciones de sitio, ¿no? Si es un suelo muy flexible, rígido, o si, por ejemplo, es un suelo con potencial de liquefacción, tenemos eso. Entonces nosotros tenemos que diseñar un edificio nuevo o el reforzamiento de un edificio existente. Entonces, cuando hagamos eso, vamos a tener que diseñar, repito, no para el terremoto, el evento más catastrófico, sino para el más probable, obviamente diseñando para que el mecanismo de falla sea dúctil y no lleve al colapso de la estructura cuando haya el terremoto más fuerte. Entonces, lo que va a haber es que el edificio va a ser susceptible al peligro. O sea, no es que tenga vulnerabilidad cero, va a tener vulnerabilidad porque se va a dañar. Entonces, si nosotros traducimos esa vulnerabilidad y la cuantificamos al nivel de pérdida, es decir, oye, si mi casa cuesta como 100 y cuando venga el terremoto voy a perder 30 o 40 o 50, ya tengo un concepto de riesgo sísmico, que es sumamente importante que nosotros aprendamos estos conceptos y no nos concentremos, oye, si le pongo un fierrito más, 2 fierritos más, no, tenemos que manejar ya cifras grandes, porque ustedes cuando liden con algún cliente, alguna persona, alguna institución que les encargue un diseño, tienen que orientar a cuál es lo mejor para el edificio y cuál es la mejor inversión. ¿Sí? Esto muchas veces nos ha tocado hacer a la hora de reforzar estructuras. Por ejemplo, cuando reforzamos estructuras, la estructura cuesta como 100 y el reforzamiento te costaría como 80 o 60, pero el reforzamiento no va a hacer que la arquitectura cambie drásticamente, cambiará un poquito. Ahora, las funcionalidades, la tecnología,
la cantidad de personas que se desenvuelven para realizar cierta actividad ha cambiado en los últimos 40 o 30 o 20 años. Entonces, ya los ambientes o la distribución tiene que ser distinta. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí un primer punto en contra. Les hablaba también, por ejemplo, ahora, a diferencia de hace 20 o 30 años, ya hay cámaras, hay sistemas de redes, hay teléfonos, que hacen la mayoría de edificios, te ponen canaletas. También que hay el sistema de drenaje, los sistemas contra incendio, las instalaciones en general sanitarias, cambian. Por ejemplo, en un edificio podría haber un tanque elevado con cierta cantidad de agua que causa una interacción con la estructura y aumenta la respuesta, o finalmente aumenta el daño debido a este tanque que está arriba. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo y ver si es viable o no el reforzamiento. Y una de las formas de cómo ver si es viable el reforzamiento es pues medir cuánto perdería yo si es que viene el terremoto con este reforzamiento ¿no? O sin el reforzamiento, o cuánto me va a costar el reforzamiento en términos del edificio nuevo. Por eso que me gustaría darle énfasis también en la última parte, que ustedes hagan los costos de lo que van a hacer. Por ejemplo, ustedes tienen un celular o un televisor, ¿no? Su televisor se compraron, ya pasó unos 3 años, unos 5 años, y se les quemó el LED o se les quemó algo en la televisión. Van al técnico y el técnico te dice, ya, bueno, todo esto te va a costar 2.000 soles, y el televisor está a 3.500. ¿Qué hace? ¿Lo arreglan o se compran uno nuevo? A ver, ¿qué haría Diana Bravo usted? ¿Se compra uno nuevo o lo hace arreglar? Puedo arreglar. Ya, y está bien. ¿Por qué? Seguramente quieres darle más uso, seguramente no hay los recursos en ese momento para comprar un televisor nuevo. Y va a haber así diferentes usuarios o diferentes propietarios. Entonces, si tú lo mandas a arreglar, el técnico te va a decir, bueno, lo voy a arreglar, pero no te doy una garantía más allá de 1 mes o 2 meses o medio año. Y puede ser peor. No, pero yo quiero que extender esto en la vida útil porque es lo único que tengo. Pero otra persona te dice, no, lo cambio porque en estos momentos cuento con los recursos y quiero extender su vida útil o renovar todo esto. Y eso mismo existe en los edificios. Por ejemplo, nosotros tenemos un edificio que para cierto escenario sísmico, el escenario que plantea la norma, va a colapsar. Pero no tengo los recursos para que cumpla la función de que esté operativo o con pocos daños cuando venga el terremoto. Sino, yo tengo los recursos para que solamente se refuerce y cuando venga el terremoto, la estructura no colapse. Entonces, invertí menos, salvé la vida de las personas que están dentro, pero ya perdí todo el edificio. Entonces, hay que manejar esos conceptos. Entonces, para entender eso mucho mejor, o ya desde el punto de vista estructural, lo que tenemos que hacer es manejar el análisis basado en desempeño, que es lo mínimo necesario que debemos entender para ver todo esto. Bajo un escenario de análisis convencional no podríamos plantearlo tan fácil, ¿no? Entonces, para reducir este riesgo sísmico, lo que podemos hacer, si es que hay un riesgo alto, mover las posiciones, es decir, por ejemplo, las personas, mira, este edificio tiene aforo para 100 personas, bueno, que haya 50 personas nada más. O de repente es una biblioteca o las oficinas almacenan gran peso, bueno, aligera todo el peso y ya. Que es bien complicado de hacer, pero bueno, se puede hacer. Y ya con eso reduces un poquito la vulnerabilidad y finalmente el riesgo. Otra técnica puede ser, bueno, que hagas eso y que refuerces. Entonces, al reforzar, la vulnerabilidad se va a reducir y el riesgo, que es la intersección de esos tres, se reduce. Pero como ven, nunca va a desaparecer el riesgo va a estar ahí. Ahora, tienes que, en la medida de lo posible, controlar el riesgo. No es lo mismo que pierdas el 100% o el 80% que pierdas el 5 o 10%. Y eso va a estar en función de qué también diseñemos el edificio o que también reforcemos el edificio.
¿Sí? Hasta ahora todo claro, muchachos. ¿Algo que preguntar? Muchachos, ¿me escuchan? Uy, ¿qué pasó? No me escuchan, estoy hablando solo. No, sí, sí, ingeniero, todo claro. Todo claro. Qué bueno, gracias, William. Entonces continuemos. En general las estructuras, bueno, anteriormente se usaban losas planas, pero ya se ha visto la necesidad del incremento de las vigas o la colocación de las vigas. Porque a pesar de que las vigas son elementos horizontales, proporcionan rigidez lateral. ¿Por qué? Porque reducen la rotación de los nudos, de los elementos verticales como las columnas, ¿sí? Si se acuerdan del curso de ingeniería sismoresistente, ustedes pues se acuerdan, ¿no? ¿Cuánto es la rigidez de esta columna cuando gira este nudo o cuánto es la rigidez de esta columna cuando no gira este nudo? ¿Sí? Esta rigidez es 13i entre la altura al cubo y esta es 12i entre la altura al cubo. Entonces ustedes ven la diferencia de rigidez de 1 a 4. Entonces es sumamente importante la colocación de las vigas. Además de que reducen la carga de funcionamiento sobre las losas. Entonces se colocan las losas, las vigas, y las vigas a los elementos verticales o diagonales, ¿no? Verticales como columnas y muros y diagonales como los arrestos, ¿no? Los braces, ¿no? Ahora, ¿qué es importante entender? Y esto no se aplica enteramente a todos los edificios, va a depender mucho de las normas o del país en que estemos. En nuestro caso, en nuestro país, lo que nosotros hacemos es, tenemos dos características fundamentales para el análisis sísmico. La primera es que no se considera el aporte de la rigidez lateral de la losa al edificio. Entonces, eso quiere decir que cuando haga el modelo matemático, no es que no considere la losa la considero para transferir cargas, pero la losa lo modelo sin rigidez. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hacemos eso, chicos? A ver, ustedes ya han aprendido eso en el curso pasado. Julio Cañari, ¿cómo hacemos eso en el modelamiento de la losa? ¿No? Luis Cañari. O Julio Cañari. ¿No me escucha? Dejó a su asistente teniendo la clase. ¿Qué pasa? Ingeniero, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Uy, ya está. Comenzamos mal, Julio Cañari. A ver, Diego Sotelo, repítele la pregunta, por favor. Diego Sotelo. No, ingeniero, tampoco me quedó muy claro. Muchachos. ¿Qué hacemos, delegado? ¿Está atendiendo usted? Repítale la pregunta, por favor. Ya era que cómo modelábamos la losa para que no, o sea, para que no tenga rigidez. No me equivocaba en la selección del delegado. A ver, vamos, chicos. Diego, Julio, ¿cuál es la respuesta? ¿Algún voluntario para responder? A ver, Nicolás. Si no me equivoco, cuando creas el área de la losa, dentro de las propiedades, puedes seleccionar, o sea, hay propiedades también para torsión o masa, y dentro de ellas creo que hay una para rigidez. Está creo con 1 y creo que lo puedes cambiar a 0. Sí, está bien, no se equivoca. Adicionalmente tenemos la opción de modelar el elemento área como membrana, que es como una sábana, ¿no? Solamente nos sirve para transferir carga más, no para aportar rigidez a la estructura. Entonces, profe, ¿cómo modelo la losa? Sería la siguiente pregunta. Bueno, tendríamos que hacer dos modelos. O bueno, cambiar las consideraciones para un siguiente análisis. Un primer análisis que va a representar el análisis sísmico considerando la losa como membrana.
O si no, no considero la losa y lo que hago es mi metrado de cargas y cómo las cargas de la losa llegan a las vigas, que sería colocar estas cargas, ¿no? Sobre la viga. Pero eso es sumamente tedioso y demora un montón. Por eso es que se modela las membranas o como membranas de losa. Y en un siguiente análisis, cuando ya he diseñado el edificio y quiero diseñar la losa, reemplazo a esa membrana por un elemento cáscara. Cáscara delgada o cáscara gruesa, o el famoso shell, ¿no? En inglés. Esa es la primera característica que tenemos que analizar. ¿Qué hacen en otras partes del mundo? O en otros análisis. No solo modelan la losa y consideran el aporte de la losa, pero solamente el ancho efectivo. ¿Ya? Pero, ¿cuándo hacen esto? Pues cuando son losas de 15, 20, 30 centímetros. Pero en nuestro caso, estas galletitas para losa ligera son de 5 centímetros, entonces no da lo mismo no considerar. Pero si ustedes ya tienen losas macizas, sí podrían considerar estas pequeñas orejitas o hacer un modelo de una viga o un frame equivalente de una viga, mejorando la rigidez para que sea equivalente a este elemento. ¿Sí? Entonces, podrían hacer eso. No se hace porque también es un poco tedioso, pero se podría hacer. Se podría hacer. Una segunda consideración, y acá viene, acá, profe, me está mintiendo usted. No les voy a mentir. Cuando nosotros consideramos el análisis en los edificios, consideramos a la rigidez con su, ¿no? Con su momento de inercia y modo de elasticidad no agrietado, o sea, una rigidez no agrietada. Y cuando ocurren los terremotos, ocurre una degradación de las rigideces, ¿no? Puede ocurrir una degradación de las rigideces hasta el 50%, incluso menos. Eso significa que va a haber mayor deformación, ¿sí? Eso significa. Profe, ¿y las distorsiones que están en la E030? Esas distorsiones no son reales, no son producto de experimentos, son distorsiones para el análisis nada más. Porque nuestra norma considera rigideces no agrietadas para el análisis. Para un ejemplo, la distorsión para el concreto armado, ¿cuánto es, Marco Morocho? 7 por 1000, ingeniero. 7 por 1000, 0,7%. Si ustedes van al laboratorio y experimentan con un elemento de concreto armado y lo llevan a esta distorsión de 0,7%, no van a haber daños graves. Un poquito más de cosquillas le van a hacer a la columna. Va a haber algunos daños, pero nada más. ¿Sí? Y esto pasa porque nosotros usamos esta rigidez. Si nosotros modeláramos con el 50% de la rigidez, en el análisis nos saldría el doble de desplazamiento. ¿Ya? Entonces, ya hay un daño importante cuando las estructuras están alrededor de 1.5%, 1.4, 1.5% en concreto armado. O sea, si llevamos al laboratorio un elemento de concreto armado, vamos a ver que después del 1% de distorsión ya hay daños. ¿Ya? Entonces, las distorsiones que están en las normas, en nuestra norma, no son comparables con distorsiones de otras normas, porque en otras normas sí consideran la degradación de la rigidez, entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, ¿qué pasó en Ecuador después del terremoto de 2016? Una norma nueva, donde había habido un cambio, ¿sí? Incluso los colegas manifestaban que, por ejemplo, los constructores habían tenido bastante influencia en la norma de ellos y habían usado valores muy grandes para limitar las distorsiones. Cuando pasó el terremoto del 2016 en Ecuador, ¿qué pasó? Que los edificios nuevos se dañaron. ¿Pero qué se dañó? Se dañó la componente no estructural. ¿Ya? Se dañó la componente no estructural. ¿Por qué? Porque se habían diseñado para deformaciones muy grandes.
deformaciones muy grandes que no eran, y no se había considerado lo mismo para la componente no estructural, entonces falló todo eso. No es que la componente estructural no cause pérdidas, causa pérdidas. No solamente pérdidas económicas, sino también pérdidas de vidas humanas. Imagínate que se te caiga un muro del piso 10 hacia la vereda. Mata a toda la gente que está saliendo, tratando de escapar. Entonces también es importante ese diseño, dar una mirada a las tabiquerías, a la componente no estructural, entre otros. Entonces, chicos, esa es la conclusión. Entonces, si nos ponemos a pensar, profe, usted me está diciendo que esas distorsiones no están claras o no son las reales, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta, profe, ¿y cómo diseño mi separación de los edificios? Si me está diciendo que esas distorsiones no son reales. O sea, que el cálculo de las deformaciones de los edificios no son reales, sino, si viene exactamente el mismo sismo, las deformaciones van a ser más grandes. Sí, ahí hay una limitación que tenemos en nuestra norma. Si seguimos al pie de la letra, esa norma, lo que vamos a ocasionar es que tengamos problemas a la hora de separación, que todavía no se evidencia porque no ocurrió el terremoto que esperamos. O, bueno, no es que esperemos con ansias, ¿no? Pero es el terremoto más probable. Y ahí se va a ver. En el último sismo de Mala, ¿qué pasó? Algunos edificios, creo que Jesús María, se cayó todo ¿no? Por el choque de los edificios, por una junta de separación mal calculada, y además que los tromes de los ingenieros constructores colocaron un encofrado perdido, ¿no? Acá colocaron un encofrado perdido. ¿Y qué pasó? Bueno, el encofrado no es que ni siquiera el tecnopor es que se comprima hasta cero. Va a llegar un punto donde ya no se puede comprimir más y va a haber contacto entre los edificios. Ese fenómeno de contacto o golpeteo, en inglés, si ustedes están interesados, se llama pounding. Para que lo busquen, ¿ya? Pounding. Apunten esos términos, chicos, porque a mí me sirvió bastante, o me hubiese servido bastante a la hora de no solo construir la tesis, sino aplicar alguna beca de fuera del país. ¿Ya? Entonces, también vamos a dar esas pequeñas recetas. En fin, hay muchas cosas en nuestras normas. Nuestra norma no es perfecta. Ninguna norma del mundo es perfecta. Así como todas las cosas son perfectibles, nuestra norma es mejor que la anterior y probablemente la que venga va a ser mejor de la que actualmente tenemos. Pero lo que sí tenemos en común es que tenemos que entender los fundamentos de las normas. Y eso nos va a ayudar a entender mejor el diseño de las estructuras. Diseñemos en el Perú, diseñemos en Estados Unidos, en Japón, en Portugal, ¿no? En cualquier país. Entonces, eso es importante, chicos, ¿ya? No solamente el manejo de los programas o entender o corregir la norma al revés y al derecho, sino entender qué llevó a que ese número se ponga ahí. Entonces, lo importante y lo que les recomiendo si ustedes se interesan en esta rama es que hagan el rastro, ¿no? Así como se sigue el hilo en Twitter, ¿no? Sigan el rastro de dónde llega ese número, busquen artículos y van a ver. En algún momento me puse a buscar por un tema que me interesaba y en un artículo de 1960. Por ejemplo, en un tema de Mononobe Okabe, data de antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? Con el artículo se quemó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el alumno, este profesor, ya sacó un nuevo artículo de Mononobe Okabe que ya usamos actualmente. Pero ese método ha evolucionado bastante. Ya vamos a tocar en su momento. En fin, tenemos cargas aplicadas, carga muerta, carga viva, tenemos valores a través del análisis probabilístico, se le asignan factores de amplificación. Nosotros todavía no tenemos el 1.4 y el 1.7 para carga muerta y viva respectivamente, pero en otras normas ya vemos el 1.2, el 1.6. Sí, tenemos diferentes combinaciones. Ahora, cuando diseñemos, el diseño no se hace por envolventes. Solamente podemos usar por envolventes para las vigas porque es por la disposición geométrica que tiene y por sus condiciones de frontera. Pero cuando diseñemos otros elementos, tenemos que diseñar por combinaciones, ¿ya? Para cada combinación,
tenemos que diseñar un elemento. ¿Ya? Entonces eso hace que se incremente el número o la cantidad de cálculos. Por eso es importante, como dicen los memes, que un ingeniero estructural que se respete tiene que aprender no solamente el Excel, sino tiene que aprender a programar para agilizar sus cálculos. ¿Ya, chicos? Entonces, también podemos hacer seminarios de programación. Ya lo hemos hecho en los ciclos pasados. Sí, bueno, esto de irregularidades, ustedes ya hemos hablado, hay que reducirlas o evitarlas en la medida de lo posible, ¿no? ¿Qué causa mayor concentración de esfuerzos, ¿no? El piso débil, piso blando, irregularidad torsional, todo eso es lo que han visto. Y para terminar, chicos, tenemos que entender la sismicidad. Nosotros estamos ubicados, ya saben dónde, no puedo marcar, a ver, déjenme usar otro programa. Ya, nosotros ya saben, estamos por acá, estamos con un fenómeno de subducción, que es, ¿no?, la interacción superficial entre estas dos placas, placa Nazca, placa sudamericana. Tenemos otra fuente de sismos que es la subducción, pero de interfase, esa que se desarrolla, por ejemplo, en la región San Martín, ¿no? A veces en Jaén, Moyobamba, tenemos Tarapoto, terremotos que son profundos. ¿Qué significa? Que la placa en Nazca subduce bajo la placa continental, y esa interacción, que es subducción, pero ya no superficial, sino de intraplaca, ocasiona terremotos que pueden llegar a la costa. Pero ya como son más largos, o sea, como es más profundo, tiene mayor alcance, pero como demora las ondas más en viajar, van a llegar con menor energía. Y bueno, entonces tenemos que entender también qué tipo de fenómeno o qué tipo de sismo vamos a analizar. Si nosotros miramos bien los registros, por ejemplo, y miramos algunos reportes, en el terremoto de 1966-1974, se alcanzó más o menos 250 gals. Un gals es aproximadamente, bueno, no, es igual a 1 centímetro por segundo al cuadrado, ¿no? Un G tiene igual a 980, redondeando 980 gals. Entonces, más o menos se alcanzó el 25% de la gravedad, y se cayeron sobre todo viviendas de adobe, pero algunas viviendas de albañilería, o con muchos daños. Entonces, si somos curiosos y miramos, en el sismo de Mala se han producido aceleraciones en la zona sur, Villa El Salvador, San Juan, principalmente Villa El Salvador y Lurín, que alcanzaron 220 gals, y no hubo reporte de daños, en viviendas que son más vulnerables que las viviendas de esa época, por la alta tasa de informalidad. Viviendas con ladrillos pandereta, por ejemplo, y sin confinamiento. ¿Y por qué no se cayeron? Porque no solamente la aceleración es la que va a dominar el diseño, sino también las características dinámicas o la interacción entre las características dinámicas que tengan las condiciones de sitio, es decir, el suelo y la estructura. Y nosotros, cuando hablamos de la estructura, de repente nos quedamos solamente con el periodo natural. El periodo natural es un cálculo del edificio bajo condiciones no amortiguadas y de vibración libre, que no son reales. No son reales. Entonces, la estructura va a tener un periodo predominante de vibración muy cercano al periodo natural, podemos llamarlo un periodo amortiguado. ¿Por qué? Porque la estructura tiene un amortiguamiento inherente, 2%, 3%, para diseño 5%. Pero cuando ya hay daños o incursión en el rango inelástico, en su comportamiento inelástico o no lineal, ya el amortiguamiento se incrementa y el periodo se incrementa, no solo por el aumento del amortiguamiento, sino por la degradación de la rigidez. Entonces, considerar que la estructura va a tener solo un periodo durante toda su vida, o durante el evento sísmico, no es cierto. Y tenemos que mirar eso. ¿Ya? En general, nuestro país no tiene una sismicidad tan alta. Chile tiene mucha más sismicidad, o ligeramente más sismicidad que Perú. Ya ni qué decir con los países asiáticos, miren como Japón, ¿no?
ya tiene 3 placas que están interactuando encima fallas geológicas, ¿no? Indonesia, ¿no? Principalmente Sumatra, la isla de Java, está por ahí, ¿no? El Krakatoa, imagínense, o sea, una alta sismicidad, ¿no? Y los efectos directos que tienen, como por ejemplo los deslizamientos o los tsunamis. Por cierto, hay criterios para el diseño de edificaciones, principalmente para torres de evacuación frente a tsunamis que ha salido el año pasado. Entonces, sería conveniente también darle una mirada durante este ciclo. No, aunque no esté en el sílabus, por favor me hacen acordar, muchachos, y si alguien lo puede descargar, lo compartimos en la próxima clase. Sí, entonces, ya vamos a analizar, profe, cómo se tiene o cómo se considera para qué sismo diseñamos la estructura. Esto es mucho de ingeniería sismo resistente, pero de repente les sirve como un recordatorio. Cuando nosotros diseñamos, y eso pasa mucho cuando a veces vienen a entrevistar en el CISMIT, ingeniero, ¿para qué magnitud va a resistir su casa? Eso va a depender, por ejemplo, de qué tipo de sismogénesis, es decir, de qué origen el terremoto sea, si es un terremoto de subducción de interfaz, intraplaca, la profundidad del mismo, ¿no? La directividad del mismo. Entonces, nosotros no diseñamos, o nuestro evento para el cálculo probabilístico de demandas de diseño no es la magnitud, sino es la aceleración ¿no? La aceleración del suelo bajo la estructura. Por eso no solamente es conocer la macrosismicidad de la región, sino también saber las condiciones del sitio, que se traduce en conocer la dinámica del suelo. Por eso la importancia de hacer estudios de microzonificación. Y les recomiendo mucho que lleven ese curso, porque si quieren dedicarse a diseñar estructuras, es importante que conozcan los suelos. Entonces, tenemos que establecer márgenes de diseño, porque no podemos diseñar para el terremoto más grande. Entonces, una convención o un consenso mundial de qué parámetros o con qué probabilidad diseñar es, mira, vamos a diseñar para que en 50 años de vida útil del edificio tengamos la probabilidad de que la demanda sea excedida en un 10%. En otras palabras, si yo construyo mi casa y tiene que estar, o mi edificio, ¿no? 50 años, yo tengo una probabilidad de que ocurra un evento mayor que el evento de la norma, el 0,45, de un 10%. Es decir, yo puedo diseñar, digamos, para este evento, pero definitivamente va a venir un terremoto que supere eso, y tenemos un margen, digamos, un margen de error o un riesgo que correr del 10%. Eso significa que no tenemos que diseñar la estructura solamente para esto, para que controlar los daños para este sismo, sino que cuando venga el terremoto más grande, dotar a la estructura de mecanismos necesarios para que desarrolle una falla dúctil que no lleve al colapso de la estructura, sino a un estado de precolapso o prevención del colapso, que significa que es un daño muy importante, pero la estructura va a tener la capacidad residual para sostenerse en pie y las personas puedan evacuar del edificio. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra misión. Entonces, no es que nosotros directamente hagamos eso, es que en las normas, a veces muy entre líneas, o a veces deliberadamente nos explican que hay márgenes o factores de seguridad que van a hacer que, si nosotros seguimos lo que dicen las normas, ¿no? Darle el determinado confinamiento a las vigas, a las columnas, a los muros, ¿no? Poner cierta cantidad de cuantías, vamos a ocasionar que la estructura tenga una sobreresistencia, ¿sí? Que generalmente anda entre 2 y 3, en promedio 2.5. Significa que si yo diseño mi edificio, sigo las reglas, ese edificio
en vez de resistir como 1, va a resistir como 2 o 2.5, para que cuando venga el evento más grande, ¿no? Que con este margen que les digo, no colapse la estructura. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda sobre esos temas, chicos? ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Todo claro? Uy, ¿qué pasó? Sí está claro, doctor. Uy, che, me pongo a hablar solo y no pasa nada. Creo que va a ser clase con la cámara prendida. Pues muchachos, pónganse más pilas, ¿no? Si no entendieron, no. Si sí entendieron, sí, profe, pero respondan, por favor. Entonces, como línea base, nosotros tenemos que calcular demandas sísmicas que tengan una probabilidad de que sean excedidas del 10% en 50 años. Y para eso necesitamos hacer análisis de peligro sísmico o estudios de peligro sísmico. Entonces, para hacer esos estudios de peligro sísmico necesitamos información. Ahora, hay principalmente dos formas de cómo hacer el estudio del peligro sísmico. El primero, que es el más complicado por la capacidad computacional que se necesita y por la cantidad de información, es el modelamiento basado en la física, que significa que yo voy a modelar la placa tectónica, la zona, con un modelo de aspereza, es decir, en el caso de subducción, cómo va a ser el plano de fricción entre la placa sudamericana o la placa de Nazca y la placa continental, ¿no? Y tengo que modelar todas las rocas que está por encima. Y si yo requiero también modelar todo el suelo que está por encima. Cuando me refiero a suelo, me refiero a aquel material que tiene una velocidad menor a 1500 metros por segundo. Y eso también va a depender de la norma que uso, ¿no? Hay normas pues que usan con nuestra norma otro tipo de velocidad de corte, pero en nuestro caso, si leemos bien, nuestra norma no dice tipo de suelo, sino dice perfil de suelo, que considera varios estratos. Si leemos otra norma va a decir tipo de suelo, entonces hay que tener claro eso. Ya, en fin, ese modelamiento basado en la física. Modelamos 50 kilómetros por 50 kilómetros y hacemos la simulación y vemos qué aceleración va a llegar. Ya les dije, computacionalmente se necesita bastante esfuerzo y también necesitamos bastante información para caracterizar al modelo. Se hace, no mucho, para el Perú se ha hecho en un proyecto con Japón entre 2010 y 2015 para cubrir ese vacío, o perdón, esa falta de información o falta de conocimiento sobre cuál sería el escenario sísmico para el eventual terremoto que terminaría la etapa de silencio sísmico frente a Lima. ¿Ya? Y el otro método que es ampliamente usado, se hace mucho, pero requiere mucha información, es el análisis probabilístico del peligro, que básicamente tienes que tener un catálogo sísmico, como el que se ve acá, caracterizar las macroregiones, como vemos acá, podemos caracterizarla por unidad como distritos también, tomar como línea base 10% de 50 años y a través de un modelo probabilístico, el modelo de Poisson, llevar esto a un periodo de retorno promedio del evento, ¿sí? Que es de 475 años. Entonces, para llegar a este punto necesitamos mucha información, que ya les voy a explicar el próximo miércoles, pero para cerrar la sesión de hoy, nosotros tenemos que tener conceptos, disfrazarnos como de sismólogos, porque hay que entender de dónde viene el sismo, cómo viene. Por ejemplo, nosotros podemos estar en tu casa y sucede un terremoto frente a la costa, o sucede un terremoto en la sierra o en la selva. Si analizamos el periodo de la vibración del suelo va a ser diferente. No es que el suelo tenga un periodo,
El periodo es de la vibración. Nosotros entendemos un periodo natural, pero ese concepto no es que sea el mismo cuando ocurre la vibración. El periodo va a depender del medio y del tipo de vibración al que esté expuesto. Por eso es importante conocer la dinámica, no solo de la estructura, sino del suelo. Entonces, para tener un mejor entendimiento de lo que vamos a diseñar, porque no me gustaría que ustedes, al final yo quiero la fuerza nomás que va a haber para diseñar. No, hay que entender muchas más cosas. Eso los va a volver expertos en su campo y tener, por supuesto, una mejor posición dentro del esquema laboral. Entonces, ¿qué hay que entender? La característica de la fuente. Es más, si usamos normas internacionales, de acuerdo al tipo de edificio o el tipo de infraestructura que se va a diseñar, y también de acuerdo a su posición dentro de la región sísmica, es decir, está expuesto, está cerca de la fuente, un poquito más allá, está muy lejos de la fuente, vamos a tener ciertas consideraciones o ciertas categorías del edificio, categorías A, B, C, D, E, F. Eso lo vamos a ver la próxima clase, pero es importante que conozcan. Tienen que tener medición del terreno, tenemos los estudios de microzonificación para ver todo esto, ¿no? Y por supuesto las características de las estructuras, entender cómo es el comportamiento estructural, comportamiento sísmico, ¿no? Y cuando hablamos de comportamiento sísmico no es solamente, oye, cuando yo empujo el edificio, ¿cuál es la curva de capacidad? No, es entender el comportamiento dinámico, porque el evento sísmico es un evento netamente dinámico. El estático es una aproximación de lo que realmente ocurre en el edificio. Y de acuerdo a las características de las estructuras, esto puede ser muy aproximado o puede ser completamente diferente. Para muestra un botón. En nuestra norma sísmica se plantea dos análisis. El análisis estático y el análisis que llamamos dinámico, pero es un análisis pseudodinámico, por combinación modal espectral. Que no son equiparables. ¿Qué dice nuestra norma? Hasta 15 metros, o más o menos 5 pisos, podemos usar el método estático, pero si tenemos otro edificio con otra irregularidad, el más conveniente es el análisis por combinación modal espectral, porque va a considerar modos superiores. Y es más, de acuerdo al tipo de estructura, el tipo de combinación modal que se use va a ser diferente. ¿Sí? Para presas, para puentes, para edificios, las combinaciones más adecuadas no son las mismas. También eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, todos los parámetros primero vienen de una observación de los terremotos pasados. Por eso que se hacen campañas de campo para que los interesados en el tema vayan a observar cómo han fallado las estructuras y medir todo lo que ha pasado, las normas que han usado, etc., y entender cuál ha sido el fenómeno. Como durante el terremoto no vemos o no medimos, no en todos los casos, en algunos están monitoreados, pero otros, en casi el 100% de los edificios o estructuras, no se mide qué aceleración, qué desplazamiento, qué esfuerzo, qué deformación unitaria, no se mide la respuesta. Lo que se hace es reproducir el evento sísmico o la respuesta sísmica de la estructura en un laboratorio. Por eso que vamos a ir al laboratorio de estructura de CISMIT a ver qué tenemos. No, pero ya vamos a ver en unas semanas que ya nos muestren cuáles son los protocolos de la facultad para ir a campo, ¿no? Entonces, todo eso al final de hacer que Perú hizo tal experimento, Japón, China, lo que fuese, reúnes todos esos artículos, ¿no? Se unen en un comité de expertos y terminan en una fórmula, en un valor, y todo eso. Y eso se estandariza, se plasma en los códigos, normas, guías, etc. Entonces, como les comentaba, es importante, es la experiencia natural, artificial, que sirve para la construcción de las normas. Entonces, mi consejo, chicos, es que busquen el hilo de dónde, si ustedes se interesan por algún tema en especial, busquen el hilo de dónde viene eso. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? Yo no he hecho para toda la norma, sería imposible, ¿no? La cantidad de tiempo y la cantidad de actividad. Pero sí para algunas cosas que me interesan que voy a compartirlas con ustedes durante el curso. Pero si están interesados en algún tema que desconozcamos, pues podemos investigar, consultar con los colegas para resolver esas dudas.
¿Ya? Entonces nos quedamos ahí, muchachos. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Disfruten, reflexionen durante esta Semana Santa, por favor, chicos.